para que podamos revisar un poco lo que es toda la parte de sintomatología del TDAH. ¿Ok? Denme un segundito, vamos a dar inicio a la siguiente diapositiva, porfi. Ok, muy bien. Bueno, me gusta hablar, cuando vamos a hablar de sintomatología, me gusta que podamos reconocer lo que es cada cada una de su terminología, desde qué es el TDAH en sí, que ya lo hemos venido conociendo progresivamente durante las clases, y vamos a desglosar lo que es déficit de atención, inatención, hiperactividad y qué es impulsividad, ¿ok? Cada uno por sí solo. Recordemos que habíamos mencionado que el TDAH es un patrón persistente de la falta de atención y o hiperactividad e impulsividad que interfieren con el funcionamiento del desarrollo, ¿ok? Debe interferir con el funcionamiento o el desarrollo del niño o de la persona, ¿ok? Que se está evaluando. Si esta sintomatología no genera alguna interferencia en el ámbito familiar, escolar, educativo, entonces definitivamente no podemos hablar de un trastorno, ¿de acuerdo? Es muy importante tener eso en consideración, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos de falta de atención, me gustaría invitar a alguno de los compañeros a que nos lea la parte que dice falta de atención. A ver, un voluntario que pueda leernos y compartirnos qué dice sobre qué es la falta de atención. Muy bien, Mabel, puedes abrir tu micro. La falta de atención se manifiesta conductualmente en el TDAH como desviarse de la tarea, no seguir las instrucciones o terminar el trabajo o las tareas, tener dificultad para mantener el enfoque y ser desorganizado y no poder atribuir el desafío o la falta de comprensión. Muy bien. Ok, les pregunto, ¿ustedes recuerdan el primer video que vimos? El de Pablito. A ver, ¿quién recuerda el video de Pablito? Muy bien. Entonces, podemos evidenciar que habían rasgos como este, ¿verdad que sí? Excelente. Entonces, quiere decir que la falta de atención se manifiesta de manera conductual con lo que es el desvío de las tareas, el olvido, la dificultad de seguir instrucciones, ¿ok? Terminar el trabajo, dificultad para terminar trabajos o entregarlos de manera con errores, sobre todo eso, ¿no? Muchas veces las personas con TDAH suelen entregar los trabajos con errores, ¿ok? O inconclusos, para que lo tengan eso en consideración. No es por un tema necesariamente de responsabilidad, básicamente es por un tema incluso de planificación, de organización, de la dificultad a la hora de concentrarse y fijar su atención en una sola actividad, ¿ok? Eso ya lo tenemos clarísimo, lo hemos conversado anteriormente, ¿sí? Muy bien. Dentro, por ahí alguien más, Albanelia había levantado su manito. Albanelia, te invito a que nos puedas ayudar leyendo donde dice lo que es hiperactividad. La hiperactividad se refiere a la actividad motora excesiva, como un niño Okay. corriendo cuando no es apropiado, o excesiva inquietud, golpeo o locu- locualidad en los adultos. La hiperactividad puede manifestarse como una inquietud extrema o como el agotamiento de los demás con su actividad.
La impulsividad. Ah, ok, ya. Hasta ahí, ajá. Ok. Ok, ¿qué entendemos por hiperactividad entonces? ¿Qué llegamos a entender por hiperactividad? Es cuando una persona no se está tranquilo, siempre vive moviéndose o nunca puede quedarse quieto en algún lugar. Ok, ok, hablamos de que una persona no se puede quedar tranquila, pero también hablamos de un movimiento motor excesivo, es decir, aparte de no estar tranquila, ¿sí? Vamos a tener esa particularidad de que es una persona no solamente que busca hacer muchas cosas, sino que estando en un lugar puede desviarse su atención y necesitar correr sin saber a dónde. O sea, tenemos que tener en cuenta esa característica muy, muy particular de las personas con hiperactividad. No es un tema de ansiedad. Su exceso de movimiento motor no guarda relación, ¿ok? Con un tema de preocupación como en el caso de la ansiedad. Acá hablamos de una necesidad de movimiento, ¿sí? Del cuerpo que no está ligado a las preocupaciones. Que quede claro eso. Por acá, Franci, creo que es Frandi, levantó su manito. A ver, Frandi, tú nos vas a ayudar leyendo lo que corresponde a lo que es impulsividad. Frandi, puedes abrir tu micro. A ver, ¿alguien más? Frandi, ¿estás por allí? Sí, buenas noches, profe. Buenas noches, corazón. ¿Puedes leer lo que es impulsividad? Ok. Puede decir que no estoy mirando bien casi la computadora. Oh, Impulsivo. te escuchamos. La impulsividad puede reflejar un deseo de recompensa inmediata o una incapacidad para retrasar la gratificación. Los Ok, comportamientos impulsivos pueden manifestarse como intruso social. ok. Ejemplo, ¿Cómo? ejemplo, interrumpir a los demás en exceso, tomar decisiones importantes sin tener en cuenta la consecuencia a lo largo plazo, aceptar su trabajo sin la información adecuada. Ujú. Muy bien. Ok, entonces tenemos que la Yo, impulsividad va más yo mezclada a lo que es la impulsividad. Te escucho. Te escuchamos, Franci. Franny. ¿Aló? Ya, chicos, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Ya, perfecto. Ok, entonces tenemos que la impulsividad está más ligada a lo que es el intrusismo social o las acciones sin haber sido premeditadas antes de realizarlas, ¿ok? Es decir, no hay una premeditación del accionar. ¿Me hago entender? Por acá también alguien más levantó la manito. Rosbeli, coméntanos, ¿quieres aportar algo más? Te escuchamos. Sí, maestra, quería decir algo ahorita cuando preguntó sobre la hiperactividad. Eh, Tengo un caso visto y quiero hacerle una pregunta en realidad, que si un niño hiperactivo son de los niños que aunque estén sentados, no puede estar ni con sus pies ni con sus manos tranquilas. Porque yo digo que el niño es imperativo porque él no puede estar tranquilo, todo lo hace corriendo. Tú le dices, búscame ese vaso en la cocina, él va corriendo.
tú le dices, búscame, todo es corriendo, todo, todo, todo. Camina poco, vamos a decirlo así. Entonces yo quiero saber si un niño imperativo también no puede tener los pies tranquilos, como que hace movimiento las manos y los pies, maestro. Gracias. Ya mira, en realidad no se atribuye al movimiento de los pies la hiperactividad. En realidad, la hiperactividad va más ligada incluso a un tema hay un trastorno que se llama las piernas inquietas, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, tenemos que la persona hiperactiva necesita moverse constantemente y que sí podemos encontrar en una persona hiperactiva este tipo de movimientos, entonces estamos hablando de que nos podemos confundir. Pero no es que porque tú veas a un niño que mueva las piernas, el niño es hiperactivo. ¿Me hago entender? Sí, profe. Profe, Sí. Dime. yo tengo una pregunta. ¿Esos niños que tienen esa condición, lo pueden medicar? ¿Los niños con hiperactividad? Sí, con déficit de atención de hiperactividad. Sí, por supuesto que pueden ser medicados los niños con déficit de atención e hiperactividad. Ah, Pero ok. no todos los niños con déficit de atención e hiperactividad requieren medicamento. ¿Quién va a decidir si necesita o no el medicamento? Bien sea el neurólogo o el psiquiatra. Ok, Solamente el neurólogo y el psiquiatra. Los psicólogos no medicamos. Recuerden eso siempre, por favor. ok, gracias. Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos claro, les pregunto, y quiero que alguien me responda. Por acá se habla en algún lugar sobre que los niños con TDAH tienen agresividad, ¿sí o no? No, Muy no bien, tienen entonces eso agresividad. nos lleva a la conclusión de que la agresividad no proviene de tener este trastorno, ¿verdad? Sí. Por aquí alguien más levantó la manito hace un momento. ¿Quién fue el que levantó la manito? Ya, ok, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Muy bien. Hablamos de que el TDAH, chicos, comienza en la infancia. Si una persona, decimos que tiene TDAH, digamos que es un adulto, ¿verdad? Pero esta persona nunca en su infancia presentó sintomatología de TDAH, entonces definitivamente no podemos hablar de que esta persona tiene TDAH, ¿ok? Hay adultos que pueden tener de repente conductas similares y aún así no tener TDAH. Estaríamos hablando de repente de un trastorno de ansiedad o de algún otro trastorno. ¿Ok? Que quede claro esto. El requisito, uno de los requisitos más importantes, todos son importantes, pero este es uno de los más importantes, es que la sintomatología de la que vamos a conversar en un momento se haya presentado antes de los 12 años, ¿ok? Y que esa sintomatología persista al menos en dos o más lugares, en dos o más áreas, ¿ok? De desempeño o donde se desenvuelve el niño. No hay una edad de inicio como tal, ¿sí? Lo que sí está claro es que sí o sí los síntomas debieron estar presentes desde antes de los 12 años. Si hablamos de un niño que comienza a tener conductas similares a la del TDAH, entonces estaríamos requiriendo evaluar otro tipo de trastornos. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase de comorbilidad, ¿ok? Y de diagnóstico diferencial. El TDAH, como les dije, no se puede diagnosticar si es que hubo ausencia de síntomas después, o sea, si hubo ausencia de síntomas antes de los 12 años, ¿sí? Buscamos otro motivo, buscamos evaluar si hubo otra situación por allí presente, pero no lo atribuimos al TDAH. Que quede clarísimo eso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Ok, cuando los síntomas de lo que parece ser TDAH aparecen por primera vez después de los 13, lo más probable es que se deba a otros trastornos, como les dije, como pueden ser trastornos cognitivos, consumo de sustancias, pero eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Para que, a esto ya se los mencioné, que las manifestaciones del trastorno deben estar presentes en más de un área, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta. Y sí es importante, chicos, que sepan que los signos del trastorno, es decir, la sintomatología del trastorno, pueden ser mínimos o estar ausentes, ¿ok? Que era lo que hablábamos del factor psicosocial. Ay, perdónenme acá que no. Lo que hablábamos del factor psicosocial, cuando hay una supervisión estrecha, cuando el entorno es un entorno novedoso, cuando hay actividades especiales interesantes y de interés, además, para la persona, cuando tiene estimulación externa constante o está interactuando en situaciones uno a uno. La pantalla puede ser un calmante de la conducta, pero sabemos que las pantallas en exceso definitivamente alteran también el sistema nervioso y también pueden traer otras consecuencias negativas. ¿Okay? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto, ¿sí? Muy, muy cuidadosos con ello, chicos. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Para nosotros hablar del trastorno de TDAH, sobre hiperactividad e impulsividad, hablamos de que deben estar presentes 6 o más de los siguientes síntomas, o sea, 6 o más de los síntomas que les voy a comentar y mencionar. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa importante acá que tengan en cuenta es que estos síntomas no solamente son una manifestación del comportamiento de oposición, de desafío o hostilidad, ¿ok? Eso es importante. En el caso de los adolescentes de 17 años a más, de adolescentes y adultos, estaríamos hablando de que con solo 5 síntomas ya es suficiente para establecer un diagnóstico. A diferencia de los niños, es decir, de 16 años para abajo, cuando vamos a establecer el diagnóstico, deben cumplir con al menos 6 síntomas mínimo. Eso, por favor, les recomiendo que se lo aprendan porque eso les va a salir seguramente en el examen. Les va a salir fácil o les va a salir con una pregunta difícil, ¿ok? Ahí con una pregunta medio confusa. Entonces ya ustedes saben, si hablamos de una evaluación de un niño que tiene 17 a más, es decir, adolescente de 17 años hasta la adultez, debe cumplir mínimo con 5 síntomas. Y en el caso de los de 16 años para abajo, deben cumplir con 6 síntomas, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente página. Ya, vamos a pasar a la siguiente, donde está la sintomatología de una vez. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Como ya hemos visto durante todas estas clases y en varias oportunidades, el DSM-5 sabemos que nos indica que el manual el TDAH, perdón, es un patrón persistente de falta de atención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Eso no se les va a olvidar jamás porque se los he comentado y se los he mencionado desde la primera clase. Muy bien. Para nosotros ubicar qué tipo de TDAH existe en la persona, tenemos que diferenciar entre 3 predominancias. Predominante inatento, que es el 1, falta de atención, hiperactivo impulsivo, que es el 2, o el TDAH predominante combinado, ¿ok? Vamos a iniciar con la sintomatología para determinar si existe un TDAH con falta de atención. En este caso hablamos, como les dije antes, de que debe presentar 6 o más de los siguientes síntomas
que hayan persistido durante al menos 6 meses consecutivos a un grado que es inconsistente con el nivel de desarrollo, es decir, no guarda relación con algún aspecto del desarrollo del niño. Y adicional a ello, impacta negativamente en las actividades sociales, académicas o laborales en el caso de los adultos. Los síntomas no son únicamente una manifestación del comportamiento de oposición, como les dije antes, de desafío, hostilidad o falta de comprensión de tareas o instrucciones. Quiere decir que previamente hemos descartado que no hay dificultad de comprensión, hemos revisado varias áreas del niño para poder comenzar a evaluar sobre el TDAH. Para adolescentes mayores y adultos ya sabemos que mayores de 17 años la cantidad de síntomas son 5. Me gustaría que alguien nos ayude leyendo, a ver, alguien que quiera leer la A, la B y la C, los 3 primeros síntomas. Muy bien, Rosbeli. Ok, maestra, comenzamos con la A. A menudo no presta mucha atención a los detalles o comete errores por descuido en el trabajo escolar, en el trabajo o durante otras actividades. Ejemplo, pasar por alto o pierde detalles de trabajo inexacto. B. A menudo tiene dificultad para mantener atención en tareas o actividades de juego. Ejemplo, tiene dificultad para permanecer concentrado durante conferencias, conversaciones o lecturas largas. C. A menudo parece no escuchar cuando se habla directamente. Ejemplo, la mente parece estar en otra parte, incluso en ausencia de una distracción obvia. Hasta ahí, maestra. La C, ¿verdad? Excelente. Entonces, tenemos que no presta atención a los detalles, comete errores. Por el otro lado, que hay dificultad para mantener la atención en tareas o actividades, incluso algunas que para la persona puedan parecer que son de alta demanda de atención. La 3, a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente, ¿ok? Parece no es distinto al autismo, porque en el caso del autismo hablamos de que la persona o el niño, ¿verdad? Está disperso, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Está disperso, pero no hay una conexión de comunicación. Ahí, a ver, ¿cómo les explico? La conexión a nivel de comunicación, porque en realidad el tema es comunicacional. Los rasgos, la comunicación visual con el niño de autismo es diferente a la del TDAH. En el caso del TDAH es que está disperso porque está distraído, ¿ok? No es como que está en su mundo, sino que está de repente observando distintas cosas que le llaman la atención, incluso perdido en sus pensamientos, pero no es una pérdida de irme de repente a ciertas fantasías tan grandes, son cosas más realistas en este caso, va a depender del niño en realidad, ¿ok? Pero quiero que entiendan que guarda mucho una relación en base a lo que es, o sea, se va a diferenciar esa pérdida del niño con eh, la capacidad de poder expresar y comunicarse visual, verbalmente y en todos los contextos, ¿ok? Muy bien. ¿Quién nos ayuda con la D y con la E? Yo, profe. Muy bien, te escuchamos. A menudo no sigue las instrucciones y no termina el trabajo escolar, las tareas domésticas a los deberes en el lugar de trabajo. Comienzan las tareas, pero pierde rápidamente el enfoque y se distrae con facilidad. A menudo tiene dificultad para organizar tareas y actividades, dificultad para manejar tareas secuenciales, dificultad para mantener los materiales y pertenencias en orden, desordenado, desorganización.
trabajar, tiene una mala gestión de tiempo, no cumple con los plazos. Hasta ahí, Ok, profe. muy bien, exacto. Acá dice, dificultades para lo que es el seguimiento de indicaciones, ¿verdad? Eso ya lo habíamos conversado anteriormente, ¿cierto? Sí, Que había dificultades para seguir las indicaciones, pero no es por un tema de hostilidad ni de desafío, no es que sea el niño desafiante. Sí recordamos eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diferenciamos esa dificultad a la hora de seguir indicaciones? Bueno, porque guarda relación con el olvido, con el tema de la memoria. ¿Se acuerdan de que vimos las funciones ejecutivas? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? sí, profe, estamos por aquí. Ya, perfecto. Entonces, cuando hablábamos de lo que es la parte de memoria, ¿sí? Entonces, Ajá. allí guarda relación con las funciones ejecutivas. Es por ello que el niño no sigue las instrucciones, no porque el niño sea desafiante, no porque tengamos una dificultad a nivel conductual, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Ajá. Muy bien, perfecto. Adicional a ello, tenemos la dificultad para organizar las tareas. ¿A qué función ejecutiva estamos hablando cuando mencionamos esa sintomatología? ¿De qué función ejecutiva estaríamos hablando? Donde está la planeación, ¿se acuerdan? A ver, Maestra, ¿sería en el foco de atención? en el foco de atención, ¿ok? Recuerdan que hablamos de lo que era el aspecto de la planeación, ¿ok? Entonces, allí quiere decir que vamos a asociar este síntoma específicamente, ¿sí? Vamos a continuar ahora con la F y con la G. Maestra, yo la leo. Ok, No puedo ver la maestra porque bajó la diapositiva. a ver. Ahí sí. A menudo evita, le desagrada o es racio participar en tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, deberes escolares o domésticos, en el caso de adolescentes, mayores y adultos. Preparar informes, completar formularios, revisar documentos extensos. A menudo se pierde cosas necesarias para las tareas o actividades. Por ejemplo, material escolar, lápices, libros, herramientas, carteras, llaves, papeles, anteojos, teléfonos, móviles. Ok, muy bien. Entonces suele olvidar cosas que son hasta de primera, o sea, básicos para la persona, ¿verdad? Entonces tenemos esa característica. ¿Por qué? Porque quiere olvidarse de las llaves dentro del carro el adulto. Porque no le importa de repente no entregar a tiempo el trabajo. A ver, les pregunto de manera reflexiva. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ya les decía, el adulto, vamos a pensar en un adulto con TDAH, ¿ya? ¿Realmente se olvida de las llaves dentro del carro con la intención de dejarlas dentro? No, No. 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 Exacto. Entonces, el niño, cuando hablamos de un niño con TDAH en este caso, estamos hablando de un niño que de repente, voy a suponer, ¿no? El niño, tiene que entregar el trabajo y resulta que el niño se olvidó del trabajo en su casa
o lo hizo incompleto. ¿Ustedes creen realmente que la intención del niño es molestar al docente? No. 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 Definitivamente no, ¿verdad que no? Entonces, cuando hablamos de que las personas con TDAH cuentan con esta sintomatología, hablamos que la carga emocional de vivir estas experiencias también elevan daños en lo que es la parte del autoconcepto, ¿ok? Vamos a leer la H y la I. A ver, Katherine, ayúdanos con ello. A menudo se distrae fácilmente con estímulos externos. Para adolescentes mayores y adultos pueden incluir pensamientos no relacionados. A menudo es olvidadizo en actividades diarias, como por ejemplo hacer tareas, hacer mandados. Para adolescentes mayores, adultos, puede ser devolver la llamada, pagar facturas, asistir a alguna cita. Ok, muy bien. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice esa sintomatología? Bueno, que parecen ser rasgos muy comunes, pero a veces pueden, es- están en nuestra vida diaria y a veces no lo identificamos. Ok. Entonces, eso quiere decir, dame un segundito para volver acá. Tenemos por acá muy importante que el niño se distrae con facilidad ante estímulos extraños, ¿verdad? Pero no significa, como les decía antes, versus el autismo, no significa que el niño no tenga interés en relacionarse con las personas. El niño quiere socializar. El niño con TDAH le gusta ser parte del grupo igual que tú, pero se distrae con facilidad. Eso genera dificultades y problemas a nivel relacional, ¿cierto? Sí. ¿No? Es que tú no estabas pendiente del juego, contigo no quiero jugar. ¿Lo podemos visualizar? Ajá. Muy bien, chicos. Ok. Continuamos. Entonces, importante. Ahora vamos a pasar al tipo 2. ¿Cuál es el tipo 2? El tipo 2 es la predominancia hiperactiva impulsiva. ¿Ok? A ver, comencemos desde donde dice A. Vamos a ver, vamos a darle oportunidad a otra compañera. Déjenme ver a quién. ¿Alguien que no haya participado, chicas? Profesora Peller. Ok, perfecto, te escuchamos. Vas a leer la A y la B. A menudo juguetea o da golpecitos con las manos o los pies o se retuerce en el asiento. A menudo deja el asiento en situaciones en las que se espera que permanecer sentado. Por ejemplo, deja su lugar en el aula o en otras situaciones que requieren permanecer en el asiento. Muy bien. Es decir, no necesariamente guarda relación con lo que hablábamos antes, del movimiento constante de la mesa. Es más un jugueteo con las manos, con los pies. O sea, no necesariamente es porque mueve las piernas. Que quede claro eso, ¿sí? A ver, otro participante que pueda leer la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente página primero. Yo, maestro. Ok, vamos a esperar que pase la siguiente página. Acá estamos, acá estamos. Ok, vamos a continuar acá en la C. A menudo corre o trepa en situaciones en las que no se es apropiada. En adolescentes o adultos puede limitarse a sentirse como inquieto. Muy bien. Entonces tenemos que se corre o se trepa. Entonces la maestra de repente le habla, le explica, y el niño se le olvidó y vuelve a treparse. Ahora podemos entender la conducta dentro de la casa y dentro del salón mejor. Muy bien. A ver, otra participante que lea la D.
Britney, muy bien, adelante. A menudo incapaz de jugar o participar en actividades de ocio en silencio. A menudo también es en movimiento, actuando como si lo impulsara un motor. Ejemplo, no puede estar quieto o se siente incómodo por un tiempo prolongado. Como en restaurantes, reuniones, los demás pueden percibirlo como inquieto o difícil de mantener. Muy bien. A ver, alguien que nos ayude con la F, la H y la I. A ver, Zuleika, te escuchamos. A menudo se habla en exceso. Drama. A menudo suelta una respuesta antes de que se haya completado una pregunta. Por ejemplo, completa las oraciones de las personas. No puede esperar el turno en una conversación. Ok, muy bien. Sigamos con la otra. No, con la siguiente, la página anterior. Habíamos quedado que a menudo habla en exceso, ¿verdad? La siguiente, Arnold. Allí, perfecto. Dame un segundito para achicar acá y poder ver. Ajá. Cuando hablamos de que a menudo habla en exceso, hablamos de que definitivamente la persona tiene algo que llamamos en psicología verborrea, ¿ok? Y vamos a poder reconocer esa habla excesiva, ¿no? Es como, incluso puede cambiar de un tema al otro con facilidad. Muy bien. Luego tenemos, por acá, a menudo suelta una respuesta antes de que se haya completado. Ustedes nunca han visto, están en una clase, por ejemplo, y el profesor no ha terminado la pregunta y alguien le dice, ya yo tengo la respuesta, ya yo sé qué es eso. ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, Sí. el mismo niño dice que ya terminó o ya sabe la respuesta y la dice de una vez. Ajá. Exactamente. Entonces, por allí podemos visualizar, no, o sea, ojo con lo que estamos leyendo, chicos. Estamos hablando de que tienen que tener una cantidad de síntomas, porque podemos tener y conocer personas que tengan un habla excesiva y sin embargo, no tienen TDAH. ¿Ok? La verborrea no solo está asociada al TDAH, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con con las etiquetas que ponemos por conocer la sintomatología, ¿de acuerdo? Sí, profe, Te escucho. yo digo que sí porque como tengo dos niños que están diagnosticados, Ajá, todos esos síntomas ellos lo presentan. ajá. Y son dos que son diferentes al otro. Hay uno que es más pacífico y otro que es más, que habla más. Ok, ok. Sin embargo, o sea, si bien son diferentes, incluso pueden haber algunos síntomas que se parezcan, pese a que uno sea predominante inatento y el otro predominante hiperactivo impulsivo, igual pueden existir síntomas de la otra predominancia sin que sea uno combinado, ¿ok? Okay. Ojo con eso. Muy bien. Por acá nos dice, a menudo tiene dificultades para esperar su turno, por ejemplo, mientras espera en la fila, ¿ok? Y lo vimos en el video de Pablito, ¿se acuerdan? Ajá. Vimos en el video de Pablito que Pablito tenía dificultades para esperar su turno, ¿cierto? ¿Y qué Sí, hacía Pablito? ¿Qué hacía cuando estaban jugando los chicos? que iba y le quitaba la hamaca. Se pasaba por encima de los demás, Ajá, ¿no? subía los Ajá. escalones. Sí,
Exactamente. Entonces, por supuesto, es una conducta que va a generar conflictos a nivel relacional, ¿sí? Vamos a leer la, ujú, la I. Alguien que lea la I. A ver, ¿quién quiere leer la I? Marilyn. Miss, la I a menudo interrumpe o se entromete con los demás. Por ejemplo, se entromete en conversaciones, juegos o actividades. Puede comenzar a usar las cosas de otras personas sin pedir o recibir permiso. En adolescentes y adultos puede entrometerse o hacerse cargo de lo que hacen los demás. Muy bien. Entonces, por allí tenemos una característica de intromisión, ¿cierto? Muy bien. Cuando hablamos, chicos, de un TDAH con predominancia combinada, si hablamos de que está combinado, tiene hiperactividad e impulsividad, tiene que la persona cumplir con la misma cantidad de síntomas que presentó de la falta de atención y de hiperactividad. No es, tengo 6 síntomas de uno, tengo 7 de uno y uno del otro. O sea, tengo 6, por ejemplo, de TDAH, de hiperactividad y uno de inatención. Ya soy combinado. No. Debe tener 6 síntomas de lo que corresponde al tipo 1, que es falta de atención, y 6 síntomas de lo que corresponde al tipo 2, que es el hiperactivo impulsivo. ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿Quedó claro el combinado, chicos? Sí, profe. Sí. Perfecto, muy bien. Cuando hablamos nosotros de lo que es la gravedad, hablamos de que hay 3 gravedades: leve, moderada y severa. Cuando hablamos de leve, hablamos de que están pocos síntomas o los justos, la cantidad necesaria para diagnosticar, ¿verdad? De allí, hablamos de que están presentes estos síntomas y no provocan una deficiencia mayor en su funcionamiento social o laboral si es adulto. En el moderado decimos que los síntomas e incluso el deterioro funcional va a encontrarse entre los síntomas leves y graves. Y cuando hablamos de severo, es que existen muchos síntomas, incluso pueden estar todos, en exceso, ¿sí? Muchísimos síntomas en exceso, incluso más de los requeridos para hacer el diagnóstico, o varios síntomas que son particularmente severos y están presentes, o los síntomas resultan generar un deterioro marcado en el funcionamiento social o laboral del individuo, ¿ok? Vamos a pasar esa lámina. Muy bien. Acá van a encontrar un pequeño resumen, no es de donde se van a guiar para revisar si posiblemente tenga alguien una sintomatología. Quienes no son psicólogos, les pido que si ustedes observan una conducta, no se pongan a evaluarlo ustedes, porque esto no es suficiente para una evaluación. Tienen que derivar, tienen que recomendar ir al especialista, ¿ok? Pasamos esa lámina. Muy bien, no sé si puedes entrar en el enlace, Arnold. Ok, chicos, este video es un video que nos muestra muchísimo mejor el TDAH. Son personas que tienen el TDAH. Quiero que le den muchísima atención a lo que dicen cada uno de ellos, porque todos desde niño han tenido el trastorno, ¿ok? Personas sujetas a estereotipos y prejuicios responden a preguntas enviadas por espectadores anónimos. Con el Alzheimer solo se pierde la memoria. ¿Te molesta que te llamen loco? Cuando conoces a alguien, le dices que tienes el VIH. ¿Te costó aceptar tu discapacidad? ¿Te has visto en la calle por tu mala cabeza? ¿La esclerosis múltiple es mortal?
¿De pequeño sacabas de quicio a los que te rodeaban? Pues claramente sí. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But getting in the zone and staying. ¿Vale? Cuando tienes TDAH, que es trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues se caracteriza por tener un déficit de atención y encima ser un terremoto. Entonces, claro, tu familia se vuelve loca. Antes y ahora suelo sacar muchísimo de quicio a mis padres y a mi hermana, sobre todo. En mi familia no entendían por qué, a pesar de que parecía que era buena y que tenía buena intención, no obedecía nada. Sí, yo era una persona muy movida, era el típico niño terremoto que no hay manera de que esté sentado. Decía lo primero que se me pasaba por la cabeza. O sea, me decían que ordenara y nunca ordenaba. Me decían que llegara a tiempo y siempre llegaba tarde. Me pedían una cosa y se me olvidaba a los 5 minutos. No paraba de hablar en ningún momento. Ahora soy padre y bueno, tengo unos cuantos hijos, tengo 9 hijos, tenemos 9 hijos y con 5 con TDAH y tú no sacabas de quicio. Yo creo que, bueno, es verdad que era movida en comparación con mis otros 4 hermanos. Bueno, sobre todo mi madre a la cabeza, que son las grandes sufridoras de tener hijos TDAH. Mi madre comprándose el lote de bajarse de la vida todo el rato, que es lo que me decía siempre. Y bueno, con mi hermano pues peleas todo el rato, 24 horas. Aparte de ser un terremoto, a mí me encantaba cambiar los muebles de sitio. Y mi madre se volvía loca, claro, imagínate. Cambiaba la mesa, cambiaba la cama, todo el rato. Bastante frecuente en todos los TDAHs que nos apunten a todo, pero deportes, arte, música. Creo que he tocado todos los instrumentos que lleva una orquesta, he hecho todos los deportes del mundo. Los niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, son niños muy impulsivos, verbalmente y en acción no paran quietos, necesitan siempre estímulos nuevos, son totalmente distraídos, les cuesta estar quietos y bueno, yo encajaba perfectamente en esa descripción. Mi familia siempre ha sido muy abierta y bastante artística y le gusta, creo que le gusta bastante el tema del conocimiento y, por ejemplo, no importaba mucho si me ponía a desmontar algo o a construir otra cosa. Así que yo creo que a ellos personalmente no les he sacado de quicio. Me apuntaban a bastantes campamentos en verano, bueno, en principio porque yo era muy fan y los pedía también, y yo creo que luego porque era bueno para la paz mundial y la de mi casa en realidad, que estuviera fuera un tiempo. Cuando era pequeño, una doctora me dijo que para mí comer y dormir era perder el tiempo. Solamente quería jugar o estar en mi mundo, no quería hacer nada más. Al final, con tantos niños y con tanto TDAH en casa, es verdad que es un poco circo, ¿no? Mi madre nos suele decir que tenemos pánico al silencio, no nos callamos ni bajo el agua. Es un circo, pero es un circo muy bonito, es un circo desde luego entretenido. Una gran frase que me ha acompañado toda mi vida es que el único Dios verdadero que tenemos las personas con TDAH es el movimiento, la cinética. Eso es lo único que a todos nos mueve. Tú pones movimiento y hacemos todos y nos vamos. ¿En el colegio no podías estarte quieto? No podía estarme quieto. Imposible. Yo tampoco. Creo que mi récord lo conseguí en cuarto de la ESO cuando en una clase me caí 3 veces de la silla. Creo que ahí ya se demostró que realmente no me podía estar quieta. Estaba escribiendo una suma y al rato estaba escribiendo una resta y no me daba cuenta. No lo controlaba. Intentaba siempre balancearme y eso, en ese momento yo no sabía que a mí me ayuda muchísimo a concentrarme y los profesores les daba miedo que me fuera a caer, cosa que nunca me ha pasado, y me lo prohibían constantemente, cosa que me estresaba bastante. En el cole tienes que estar 8 horas casi sentado, pues claramente no podía estar quieta, era aburridísimo. Porque los TDAH tenemos como un malestar. Y ese malestar intentamos quitárnoslo de alguna manera y por eso surge la hiperactividad, porque tenemos que cambiar de actividad para intentar quitárnoslo de encima. A mí de pequeño me castigaban constantemente,
Recuerdo que estuve muchísimo tiempo en el pasillo castigado y estaba casi más tiempo en el despacho del director que en clase. Constantemente me estaban echando broncas por hablar demasiado con mis amigos, con cualquiera que tuviera al lado. Los profes, pues digamos que te decían, pues venga, estás muy despistado, te ponían en las notas, falta de atención. Pero tampoco era un mal estudiante, lo que pasa es que tenía el constante mundo de los profesores diciéndome que me callara, que no hablara con el de al lado, que no me moviera. Los profesores no sabían por qué hacía eso, por qué les desobedecía, y ni siquiera yo sabía por qué lo hacía. No sabía que tenía TDAH y no sabía por qué me tenía que mover todo el rato. Los profesores entendían lo que nos pasaba. En mi caso, hace muchos años, casi 35 o 40 años, no lo entendían. En mi caso, es verdad que se les avisaba, se les explicaba cuál era tu problemática o tu situación. Un profesor, que se lo agradezco en el alma, se dio cuenta de que yo nunca tenía libro. Entonces, en los recreos me hacía ir al despacho a aprender a leer en alto. Entonces, evidentemente, cuando yo era pequeña, yo le odiaba porque, o sea, me quitas la única parte del colegio que me gusta, que es el recreo. Pero luego se lo agradecí un montón porque aprendí a leer al ritmo de los demás. Cuando tienes que dar clase a un montón de niños, al final atender las engorrosas individualidades pues cuesta, y es más fácil pues quizá echar la bronca o castigar que otras cosas. Así que sí, yo enseguida fui etiquetado como el malo, el travieso, y con esa etiqueta me quedé toda la infancia. Me hacían apuntar los deberes en la agenda y enseñársela a la profesora para asegurarse que me los había apuntado, porque lo que no estaba apuntado para mí no existía. Todo lo que me decían era muy negativo y pues yo llegaba a casa y pues me sentía un poco mal. Y pues creas que no, eso afectaba un poquito. Pero yo seguía igual. No paraba. Yo no podía estar, 8 horas en el cole y luego 2 horas en casa sentada, imposible. Entonces yo me ponía a hacer el pino, me ponía a hacer volteretas y mi abuela detrás. Carmen, cariño, venga, ¿quién es Napoleón? Y yo que sé quién es Napoleón, déjame en paz. Y entonces ella al final conseguía que yo me aprendiera quién era Napoleón, adaptándose a mi manera, yo haciendo el pino, y al final pues sabía quién era Napoleón. Entonces se lo agradeceré siempre. La única forma de hacer los deberes era teniendo a mi madre conmigo sentada vigilándome, y eso lo hice hasta los 16 años, que es cuando me harté. Pero si me dejaban sola, era incapaz de concentrarme y podía pasar horas perdiendo el tiempo y sintiéndome culpable a la vez. Bueno, mi madre, a la hora de estudiar a veces conmigo, me dice que la quito horas de vida, incluso meses. Dice que a los 80 años ya no va a llegar. Pero somos muy buenos a la hora de aprender cualquier tipo de cosa que a la gente le parezca que no sirve para nada. Nos pones un documental de palomas en Guinea Ecuatorial y su reproducción y aprendes todo eso, lo aprendes muchísimo. O te pones cómo se fabrica una chancla en Islandia y ese dato lo tienes. A los TDAH, sobre todo cuando no nos han diagnosticado a tiempo y hemos crecido sin saber lo que nos pasaba, tenemos la autoestima muy machacada. Tenemos que trabajar mucho porque hemos pasado toda la vida haciendo mal cosas que intentábamos hacer bien, y todo el mundo se imaginaba que era porque somos vagos, somos tontos, somos rebeldes, somos egoístas. A un chaval que se tiene que enfrentar a ese mundo con una autoestima lesionada puede ser un problema muy grande. Un chaval con la autoestima reforzada lo sacas adelante y se puede convertir incluso en un gran líder, ¿por qué no? Who said you had to pick one country to build your future? Build your brand in Dubai. Scale it in Shanghai. Create your experiences in Madrid. This is the Tether MIM program, where you learn business by building businesses. 1 year, 3 countries. This is your year of transformation. Are you ready to start your startup journey? Apply now. ¿Cuándo te enteraste de que tenías trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Me enteré a los 29 años. ¿Cuándo me enteré? Me enteré a los 7 años. Me lo diagnosticaron con 18, 19 años, no me acuerdo porque si me acordara no tendría TDAH. Yo sabía hace años que padecía este trastorno, aunque legalmente me lo diagnosticaron hace 5 años. Yo me enteré ya cuando era ya mayor, con 49 años. Mi padre fue el último en diagnosticar, creo, en casa, y mi madre, claro, después de tantos hijos, le miraba y decía, bueno, no estás diagnosticado, pero no te preocupes, que ya te diagnostico yo. A mí de pequeño, por mi mal comportamiento, mis padres me llevaron a varios psicólogos, pero nunca me diagnosticaron
TDAH en su día y ha sido ya además mayor cuando me han sugerido que posiblemente lo tuviera porque encajo en lo que es un TDAH. El psiquiatra al que yo fui, que me llevaron mis padres realmente porque yo no quería ir, fue el que me diagnosticó el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y el que me ayudó a conseguir lo que he conseguido hasta ahora. Siempre había sabido que tenía algún problema, pero pude más o menos ir arreglándomelas. Cuando aumentaron las responsabilidades, primero con el trabajo y después sobre todo con el nacimiento de mi primer hijo, la cosa se volvía totalmente urgente, porque si no has de comer a un hijo se te muere. Entonces sabía que tenía que poner cartas en el asunto. Ya estábamos todos un poco a por uvas, como se dice en la casa. Nos hicieron un estudio, nos mandaron a Barcelona a hacernos un estudio, a mi abuelo, mi padre, mi hermano y yo. Mi madre hizo unas vacaciones esos días y nos hicieron unos estudios en la Universidad de Barcelona, que no me acuerdo cómo se llama, y salió que teníamos todos muchísimos TDAHs y mi abuelo a la cabeza. Empecé a frustrarme en la ESO, allí empecé a tener crisis de ansiedad porque no llegaba y entonces a raíz de esas crisis de ansiedad me diagnosticaron un trastorno de ansiedad y al ver de dónde venía vieron que efectivamente era un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que esa era la causa de mis ansiedades y de mi frustración académica. Por una casualidad, vi por internet la lista de los síntomas de TDAH y de repente vi juntos todos los problemas de mi vida. Y además eran síntomas que yo sabía que tenía, pero nunca habría unido en lo mismo. Entonces fui a una asociación, me dieron la referencia de varios médicos que lo trataban bien y cuando ya fui a hacerme los tests me dijeron que obviamente tenía TDAH. A raíz del diagnóstico del psiquiatra entendí lo que me pasaba, es decir, le puse un nombre a esta cosa que yo tenía que no me dejaba ni estudiar, ni concentrarme, ni nada y ser un terremoto. Entonces, gracias a él, pues por lo menos ya supe cómo encauzar ese problema. ¿Se puede llevar una vida normal sin medicación? Yo creo que es complicado. Eso me ayuda a mí. La medicación. El trastorno de TDAH no es más que un trastorno neurológico, o sea, no tiene más que una parte del cerebro que parece ser que es más inmadura. Hay partes del cerebro que no han madurado correctamente y el ciclo de algunos neurotransmisores, la dopamina sobre todo, pero también otros, no se queda atascado. Cuando estaba en el cole no sabía lo que me pasaba, de repente me medicaron, llegué a la universidad, todo aprobado, no es magia, realmente ha sido gracias a los profesionales que me han tratado. Evidentemente la medicación ha hecho su papel, me ha ayudado y me ha igualado a la población normal. Yo creo que es muy difícil llevar una vida normal sin medicación para el TDAH. Yo no tomo medicación, ¿vale? Por una TDAHada. Se me olvidó renovar las recetas. Esto es un tema muy polémico siempre. ¿La medicación te echa un cable? Yo la he tomado y hay momentos en los que te echa un cable. ¿Para toda la vida? Bueno, pues es que son medicaciones fuertes como para tomarlas para toda la vida. Además, te echa un cable en unas cosas y te altera en otras. O sea, tan pronto estás concentrándote mucho, pero se acaba tu vida sexual porque echa problemas hacia esa zona también. La medicación no te hace que de repente de la noche a la mañana seas una persona centrada, seas una persona tranquila, seas una persona sin déficit de atención. Te ayuda a que el impacto en tu vida sea menor. Por mi experiencia, si te diagnostican de pequeño, puedes ir creciendo en todas las fases importantes en las que se forma tu personalidad, sabiendo lo que te pasa y aplicando técnicas que te ayudan a tener un buen hábito de orden, a tener una buena salud emocional. Pero si tu diagnóstico llega de adulto, tienes demasiados pesos y es muy difícil vivir bien sin medicación. Se puede conseguir, pero bien es difícil. Ahora no estoy medicada, cuando acabé la universidad retiramos la medicación y al principio sí que era un poco como, ay, no quiero dejarla, porque si la dejo voy a volver a ser un terremoto. Yo he probado todas las medicaciones legales ahora mismo en España y solamente me funcionó una, que luego tuve que dejar por efectos secundarios. Entonces yo tuve una ventana de unos 6 meses en los que tomé medicación y de repente entendía por qué todo el mundo vivía tan tranquilo. Work is a pain in the apps. My files are in this app. My chat's in this app. ¿Eres tan inquieto ahora de mayor como cuando eras pequeño? Soy tan inquieto, sí. No hay matices.
Cuando puedo hablar con una persona por teléfono, puedo cruzar 20 veces la calle, dar 6 vueltas a la manzana, subir 4 veces las escaleras. No he medido nunca cuánto tiempo puedo llegar a estar sentado, pero yo creo que a partir de los 15 minutos lo empiezo a pasar mal. De verdad. O sea, ahora mismo ya empiezo a necesitar como un break en mi vida. Por ejemplo, si yo me siento contigo a ver una película, desde que tú te sientas hasta que yo consigo sentarme va a pasar más o menos un cuarto de hora y me tendrás que contar lo que ha pasado, porque la idea de sentarme para mí es una agonía. Entonces iré al baño 5 veces, cogeré algo que me apetece comer, me cogeré una manta, responderé a 58 tweets y después conseguiré sentarme durante 15 minutos y luego volveré otra vez a empezar. Cuando estabas en clase, pues te movías, te saltabas, te levantabas, hablabas. Ahora pues buscas maneras de canalizar esa inquietud. Puede ser andando cuando hablas por teléfono, moviendo una pierna, con el boli cuando haces trabajo haciéndolo girar. Canalizas de otra manera. Sigues siendo inquieto, eso siempre lo vas a ser. Cada día estoy más metido en más deportes y más cosas, pero yo creo que es como una especie de bucle. O sea, cuanto más hago, más intensidad me pide la vida. Sí, cada vez me cuesta más estar quieto. O sea, ya es que no voy ni al cine, no puedo ir al cine. En mi caso, yo era más inquieto de pequeño que ahora. Con los años yo creo que he perdido esas ganas irrefrenables de moverme y además me imagino que he aprendido también a controlarlas y ahora puedo estar sin ningún problema sentado en cualquier sitio, pero cuando era pequeño no había forma. Yo sigo siendo joven, tampoco he sido tan mayor. Yo creo que he madurado un poquito y bueno, ahora soy menos inquieto, porque antes no paraba, no me controlaba. Soy muchísimo más inquieto, muchísimo más, sobre todo mentalmente. De hecho, si se me ocurre algo, tengo que empezar a hacerlo en el momento en el que se me ocurre, porque si no me puedo volver loco. Y como generalmente no tengo tiempo de ponerme a hacer lo que quiero hacer en el momento en el que se me ha ocurrido, pues suelo llevar un cuaderno encima en el que apunto todo. Eres mayor, entonces tienes que aparentar ser mayor, ¿vale? Pero realmente en el fondo sigo siendo igual de inquieta que cuando era pequeña. Lo que pasa es que ahora lo exteriorizas de otra manera. Buscas otros canales para que también no molestar o no atolondrar a la gente que te rodea, porque al final eso es un poco... Los agotas, tú no te agotas, pero los demás sí. Los TDAH, los que tenemos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, somos muy despistados. No solamente despistados, nos cuesta mantener la atención donde la queremos. Si entro en un bar o en un recinto con varias personas, sobre todo una multitud, mi mente no me deja filtrar todo a mi alrededor o a la persona con la que estoy tratando, y escucho todas las conversaciones y es agotador porque estoy pendiente de todo. Cuando vamos a un restaurante estamos todo el rato escuchando todas las conversaciones, por eso muchos de nosotros hemos ido a hacernos pruebas de audición. Yo cuando fui hace un par de años me dijeron que tenía oído de espía. Sí, muchas veces te es distinta en la forma ya solo de organizar tu cabeza. De pequeños, bueno, nosotros en el colegio nos daban la típica carpeta con separadores. Mis amigas tenían pues las hojas de matemáticas con las matemáticas, las de lengua con las de lengua. Mi carpeta era todo en el medio. Donde tenía que poner dónde te iba cada cosa, mis hojas estaban en medio, mezcladas, pues ciencias con matemáticas, con lengua, con historia. Y mi cabeza es un poco así. Porque los TDAH no somos capaces de ordenar. Nosotros necesitamos el orden tanto como otros. Yo estoy segura que hay TDAHs que se autoengañan diciendo que les encanta el caos, pero necesitamos el orden. Y sin embargo no paramos de generar caos. Soy muy caótico, no sé coger una cosa y meterla ordenadamente en una estantería. El ejercicio de decidir, de tomar decisiones y de decidir dónde va a ir cada cosa, a nosotros nos sume en un mar de indecisión que nos genera muchísimo estrés. Entonces, para mí, saber qué voy a hacer con este libro o si puedo tirar esto, termina siendo una mañana de 3 horas que termino llorando, seguramente. La rutina es el infierno. Es una tragedia. O sea, es divertido porque en casa igual te levantas por la mañana y ves que mi madre pues, nos está recordando: lávate los dientes, tú te tienes que hacer la cama, tú tienes que desayunar, porque
una rutina tan sencilla como la de levantarse, desayunar, ducharse, lavarse los dientes, te lía. Somos muy desorganizados, tenemos problemas con las funciones ejecutivas y entonces nos cuesta todo lo que sea pensar un plan para conseguir un objetivo y realizar esos pasos. Para mí, por ejemplo, hacer una maleta, organizar una charla, organizar una actividad, planificar las cosas, me cuesta una barbaridad. Ahora como adulto sí que me sigo sintiendo algo distinto, pero ya en el buen sentido. No, supongo que he adquirido algunas herramientas para lidiar con todo lo que me muevo y lo que me distraigo y es distinto quizá en el buen sentido, porque las partes malas de ser distinto las he ido arreglando. Las características más comunes del TDAH son una dificultad para regular la atención. No solamente nos cuesta prestar atención, sino que a veces nos cuesta dejar de prestarle intensamente a algo que nos interesa. La organización, las funciones ejecutivas, el sentido del tiempo, el sentido de la orientación, una dificultad para regular las emociones y también una hipersensibilidad incluso física a todos los estímulos que nos llegan por todas partes. A veces hacemos comentarios que no van con mala intención, pero que están completamente fuera de lugar. El don de la oportunidad no es lo nuestro. El TDAH tiene un rigor en los filtros mentales menor que otra persona. ¿Y luego te ves diferente? Pues sí, porque nunca sabes cuándo puedes hablar y cuándo no puedes hablar. Te dicen todo el rato que diga lo que piensas, pero cuando lo dices estalla el planeta, porque ¿qué te parece mi vestido? Me parece una mierda, tu vestido me parece una mierda. Y entonces te dicen, no, pero eso no lo puedes decir. No lo meditas, no lo piensas, lo sueltas y de repente ves que la cara de la otra persona cambia completamente y dices, igual he metido un poco la pata. Este es un tema clave, el de tener amigos en la vida de un TDAH. No creo que me cueste hacerlos. ¿Me cuesta mantenerlos o empatizar y cuidar a un amigo, que es lo que te falta? Yo creo que sí, que lo reconozco. Muchas veces se me olvidan cosas importantísimas de su vida que me han contado, que se van a casar, que se ha muerto su madre, que tienen un examen, y es muy fácil que lo interpreten como falta de interés. Al ser una persona dispersa, te olvidas de contestar un WhatsApp, te olvidas de que has quedado con una persona, llegas tarde y parece que estás descuidando esa amistad. Me sigo viendo distinta a los demás ahora, pero bueno, he conocido a más gente distinta y ya lo llevo bastante mejor. En nuestra casa, que somos 9, hay 5 con TDAH y 4 que no. La premisa es aprendete a creer como eres, o sea, no hay más. Así es como las mujeres de unos 40 años con apego ansioso siguen buscando. ¿Qué ha sido lo más frustrante de tu vida? Yo creo que tenemos poco tiempo en este programa para hacer la lista de frustraciones. Me cuesta muchísimo elegir. Bueno, lo más frustrante es que me dijeran a mí que soy maleducado. Pues aparte de mi vida misma, el no haber podido llegar a la universidad, por ejemplo. Estudiar para mí ha sido lo peor, porque se me daba muy mal y no me gustaba. Esa desorientación me llevó a abandonar mi gran pasión, que era hacer cine. Mi mayor frustración es levantarte por la mañana, hacer tu lista de cosas que tienes que hacer durante el día y un día ver que has conseguido hacer las 25 cosas y al día siguiente ver que no eres capaz de hacer ni media. Sobre todo en el ámbito de lo personal, de los amigos a los que no he podido estar, a los que no he podido responder cuando me necesitaban por estar distraída con otras cosas, que es algo que nos cuesta mucho. Y también en el ámbito de lo académico, de lo profesional, siempre me he visto llegando mucho más atrás de lo que yo sabía que podía conseguir. Pues me imagino que para la gente que encaja más en ir por el camino establecido es más sencillo que para alguien que ve que por ahí no quiere ir y se tiene que meter por otro lado, porque el camino por el que va todo el mundo está más abierto, más asfaltado, y a lo mejor ha sido frustrante meterme por las zarzas toda la vida yendo hacia donde yo quería ir. ¿Es complicado tener pareja? Con TDAH sí, es complicado. No consigo como mantener relaciones de pareja de más de 15 minutos. Tienes que encontrar a alguien que te equilibre un poco, ¿vale? Si imagínate que me junto con otro como yo, pues mal, mal. Sí, supongo que tienes que encontrar a la persona a la que no satures y ya está. Pues la verdad es que las parejas con las que he estado o eran peores que yo o como yo, así que a mí no me ha parecido complicado tener pareja. De hecho, hay gente a la que esta
personalidad de estar constantemente activo le gusta. Muchas veces nos cuesta escuchar al otro, nos cuesta cumplir con las cosas que hemos dicho que vamos a hacer porque directamente se nos olvidan. Y eso hace que, y también que seamos demasiado emocionales, puede hacer que terminemos disgustados por cosas mínimas. Sí que es verdad que hay veces que pues, a mí me da pues, a las 12 de la noche por ordenar el armario. Pues sí, y punto. Entonces pues él, como se pone muy nervioso, pues se va, pero me deja. Entonces eso se lo agradezco mucho. O cambiar muebles, yo cambio todo de sitio, pero luego lo vuelvo a poner en el mismo sitio. Entonces él se pone de los nervios, pero me deja. De hecho, conocer el TDAH es igual de importante para la persona que lo sufre que para su pareja. Y cuando la pareja lo entiende bien y es su aliado, puede ser la salvación del TDAH, puede ser su medicina. Yo no compro lotería. A mí ya me ha tocado la lotería con mi mujer y es así. Pero ahora él entiende perfectamente lo que me pasa y los dos sabemos regular esas expectativas. Sabemos que no podemos hacer ciertos planes, sabemos que si queremos salir a tal hora, él ya sabe que necesita empezar a meterme prisa 2 horas antes. Y a la vez hemos sabido, por ejemplo, repartir las tareas no 50 y 50 para todos, sino según las capacidades de cada uno. De las parejas ya empiezo, o sea, utilizo esta plataforma para buscar parejas si hace falta, no tengo ningún problema, aquí escribís al programa donde sea, ya está, si es que es así. ¿A la hora de trabajar tienes limitaciones? Pues en mi caso, no. Yo personalmente a la hora de trabajar he utilizado mis limitaciones como fuertes en realidad, es decir, no me he enfrentado tampoco a trabajar en cosas donde veo que voy a ir al dramatismo. Yo a la hora de trabajar tengo mi agenda perfecta, mis tareas perfectas, ordenadas, 15 minutos para esto, 20 para otro. No cumples ni la primera tarea. Hasta que, de repente, al día siguiente, las haces las 25 de corrido. Al principio tenía muchísimas. Trabajaba en una oficina y da igual lo que haga en una oficina, que lo voy a hacer bastante regular y sobre todo voy a ser muy infeliz. Llegas por la mañana y tu jefe te dice, bueno, pues tienes que llamar a este, hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, y te da el planning del día y dices, bueno, espérate un segundo, que para cuando termine la primera cosa que me has pedido, del resto no me voy a acordar. A mí a la hora de trabajar sí que me cuestan los trabajos repetitivos de oficina, incluso estar 2 años seguidos en los mismos estudios o el mismo trabajo me cuesta, siempre doy saltos de un sitio a otro, pero no considero que tenga limitaciones porque hay trabajos que precisamente requieren a alguien muy activo, muy movido. He tenido la gran suerte de encontrar el trabajo de fotografía que parece que está hecho a medida para mí, porque tengo mi propio horario, hago cosas que siempre me gustan, pero he aprendido también dónde están mis limitaciones. No puedo hacer sesiones largas de más de 3 horas o proyectos a largo plazo durante semanas, porque decae la motivación y lo haré mal. Y no puedo llevar bien toda la parte de gestión, para la que me ayuda mi marido, que es como mi ángel de la guarda, y hace toda la parte administrativa. Yo ahora soy fisioterapeuta y también soy entrenadora de gimnasia artística y me encanta mi trabajo, doy todo de mí y creo que no pasa nada por tener déficit de atención y hiperactividad. Y bueno, yo lo que quiero ser en un futuro es guardia civil. Y eso me lo dicen cada 2 por 3 mis padres. Que si quiero ser guardia civil, que te pongas a estudiar. Hace unos meses comenzó a hablarse de una profesión misteriosa, una que no se enseña en las universidades. Ahí voy. ¿Hay algo que te desagrada de los demás? A ver, por ejemplo, que te pregunten, ¿pero vas al psicólogo? Como si estuvieras loca, por ejemplo, y dices, pues sí, no pasa nada, muchísima gente va al psicólogo y no estamos locos. La lentitud, la gente que te habla así, bueno, es que no sé ni llegar a esa velocidad, pero la gente que te, buenos días, que, y es como, arranca por el amor de Dios, o sea, que se te está consumiendo la vida. Cierta condescendencia de tu entorno. Pobre, ya se ha olvidado. Pobre, tiene TDAH. Bueno, chico, o sea, te hacen parecer tonto. No hay nada que me moleste más y que me ponga más triste que cuando alguien viene a decirme que el TDAH no existe porque lo han visto en internet, lo han oído en un vídeo. ¿Pero te tomas cosas? Pues a ver, en su momento me tomé una medicación para que me ayudaba a estar a la misma altura que tú. Que me llamen maleducado es una de las cosas que más me da rabia. Porque no saben cómo estoy yo en casa, así que es una cosa que me pone de los nervios.
a mí lo que más me desagrada es la estigmatización. Un poco eso, es que pobre, es TDAH. Es que la gente nos machaca muchísimo. O sea, en cualquier ámbito realmente. Vamos, que estás castigado la mitad de tu etapa escolar. La otra mitad de tu etapa escolar, en la del instituto, estás entre castigado y con parejas diciéndote que eres lo peor de la vida. Cuando eres adulto, tu familia te dice que es que así no puedes ser adulto. Cuando te mueves en las relaciones laborales, que es que cómo trabajas así. Pero a veces que dices, tengo TDAH, y lo primero que te dicen, pues no lo parece. Y dices, bueno, es que ¿qué tendría que parecer? Tengo que llevar una pegatina pegada en la frente que te vaya avisando, soy TDAH. Es que en verdad, como no se nos ve o no se nos nota en principio, físicamente, pues la gente, y además tú le puedes decir, oye, que tengo un problema a veces real, fisiológico en mi cabeza de concentración, pero es como, bueno, pues nosotros tenemos otros problemas. Bueno, sí, pero es que tú te puedes concentrar y yo para concentrarme tengo que llorar casi para llegar a la concentración. He venido a este programa sobre todo para que comprendan a cómo somos los TDAHs. ¿Ser hiperactivo tiene algo de bueno? Pues yo diría que sí. En mi caso, al menos, pues el estar necesitando beber de muchos sitios al mismo tiempo porque no puedes parar quieto, considero que me ha hecho tener una vida más rica. Tiene muchísimo de bueno porque yo hago 1000 cosas a la vez. Me cunde el tiempo que da gusto. Yo, por ejemplo, pues yo qué sé, estoy en casa, no puedo estar viendo la tele 2 horas. O sea, a mí las pelis esas de 1 hora 50 minutos. Pero, ¿qué es eso? Entonces, al final estoy viendo la tele, con el Instagram, con el Facebook, leyendo un libro, da igual, tengo que estar haciendo como 1000 cosas a la vez. Me he dado cuenta al final de que la mayoría de mis mejores amigos tienen TDAH y son fantásticos, porque son gente muy creativa, muy divertida, no aguantan aburrirse, con lo cual constantemente están con nuevos planes, probando cosas que luego no terminan, pero da igual. Eres el amigo de los planes porque siempre estás dispuesto, o sea, da igual la hora del día, el momento, y da igual los compromisos también porque siempre puedes ir cambiando uno por otro. Y bueno, para eso yo creo que es bastante positivo proactividad. Nos cuesta mucho hacer estrategias y eso quiere decir que no tenemos doblez. Es muy difícil encontrarte un TDAH maquiavélico porque nos cansa, o sea, no nos da la vida. Entonces los TDAH son lo que ves. Desde luego en mi casa los TDAH somos muy divertidos. Como no tenemos filtros, soltamos la parida y nos reímos todos. Somos muy impulsivos, pero somos muy naturales, somos muy transparentes, somos como somos y no hay más. Y eso nos hace ser muy divertidos. Y si algo nos interesa, ya donde ponemos el ojo, lo petamos. A mí me interesa mucho la historia y pues me pongo a investigar tanto vídeos como entro en Wikipedia y exploro lo que no está escrito. Yo creo que nos permite ver problemas o analizar la realidad de un modo que cualquier otra persona que no tenga TDAH le va a ser muy difícil. Podemos ver 27 aristas de la situación cuando la gente ha visto 2 solo. Yo creo que ser hiperactivo o tener hiperactividad te da cosas buenas. Pues hombre, es que si no, ya sería para bajarse la vida también. A mí me gusta ser hiperactivo. Lo necesito porque tengo una vida finita y en ese espacio de tiempo quiero poder hacer todo lo que se me ocurra. ¿Cuál es tu mayor preocupación actual? Para mí, aprender a vivir sola. Ahora tengo que aprender a hacer la compra, acordarme de poner la lavadora, cuando termine la lavadora tenderla, porque miles de veces me la he dejado allí días sin acordarme que la había puesto. Mi preocupación principal es saber que puedo llegar a mañana manteniendo un cierto orden y un cierto concierto. Ahora mismo, respecto del TDAH, me encantaría quitármelo al entrar en casa y poder educar a mi hijo sin TDAH. Porque me doy cuenta de que necesitan orden, necesitan organización para estar ellos tranquilos y luego para aprenderlo ellos. Y de mí van a sacar muchas cosas buenas, pero desde luego el orden, la organización y la estructura no. Pero bueno, ahí entra mi marido un poco compensando y se hace lo que se puede. Todos los días me planteo si seré capaz de llevar a buen puerto los proyectos en los que estoy inmerso actualmente. Pues estoy profundamente preocupado en este momento de mi vida porque ya tengo 31 años. Pensé que ahora más o menos ya como que ya se me habría pasado un poco todo esto del TDAH. Me di cuenta de que va a ser para toda la vida y crónico. Y entonces es como un momento de mi vida en el que estoy decidiendo si me mimetizo con el entorno o me convierto en el loco que vive en mitad de la montaña. Es que no puedo decir nada más. El futuro, todo. Mi mayor preocupación es todo. Que mi madre ahora no me deje ir a una excursión que me apetece mucho. I tried everything. Coffee, Pomodoro, and binaural beats. But nothing stuck.
¿Qué consejo darías a unos padres con un hijo hiperactivo recién diagnosticado? Bueno, qué mejor que tú para contestar. Que le quieran. Que le ayuden a entenderse como es. Que le enseñen a que se quiera. Que le exijan. Que le exijan. No por tener un trastorno de TDAH hay que hacérselo todo. Yo el consejo que les daría sería, lo primero, acepta a tu hijo tal y como es, porque no le vas a cambiar nunca. Que se informen mucho y que tengan mucha paciencia. Porque mis padres todavía dicen que están ahí sufriendo. Mi hermana también, un poco. Busca también una ayuda, porque al final necesitamos ayuda. No pasa nada por decirlo abiertamente. Llévale a un centro especializado, con gente especializada, y métele a un deporte también. Que le permitan aprender y hacer cosas que le gustan. Así no se darán cuenta de que tienen un trastorno por casa. O sea, en realidad el TDAH tiene partes muy divertidas, que es, tienes a alguien a tu lado que te va a decir todo el rato lo que piensa, entonces aprovéchalo. ¿Y tú cómo me juzgarías como padre? Yo creo que al final nos ha ayudado mucho, a la vez que igual también puede ser un poco handicap, ya lo siento. Nadie nos entiende como tú. No nos entiende nadie mejor que mamá. No, eso es verdad. Mejor que mi madre nadie. Que no se preocupen, que se puede ser tremendamente feliz con TDAH. Yo soy muy feliz con TDAH, tengo un trabajo que me encanta, tengo grandes amigos y que lo único que necesitamos es muchísimo apoyo y muchísima aceptación. Espera, que estaba con la otra. Ya. ¿Abre plano, David? Luego se me habrán olvidado cosas que luego me acordaré, pero bueno, es nuestro sino. ¿Me levanto ya? Perfecto, sí, sí. No, tú me dirás. No, yo creo que está todo dicho, ¿no? Yo creo que sí. Si os sirve, oye, encantado. Puedes salir cuando quieras. Genial. Pues ya está, Dani, lo has hecho súper bien. Nos has hecho pasar un buen rato. Somos fans tuyas. Somos fans, sí. Pues ya hemos acabado. Cuando quiera usted, se levanta. Listo. Ok, chicos, bueno, como pudieron evidenciar, son historias reales las que hemos visto en este video. En contraste, podemos validar la información, ¿verdad?, que hemos visto en la sintomatología, ¿cierto? Bueno, espero que tengan una bonita noche, que esto sea motivo para poder trabajar muchísimo más en la inclusión y, sobre todo, que podamos entender cómo funciona el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Cualquier consulta que tengan, chicos, no duden en avisarme a través de Arnold. Y otra cosita, mucha suerte en el examen. Creo que todos se llevan las preguntas resueltas durante la clase, ejemplos, comentarios, que son bastante viables y válidos para poder sacar una ponderación, una nota maravillosa, ¿ok? Ahora sí, chicos, los dejo, que pasen una bonita noche